4 de junio de 1942. 10:26 de la mañana. El Océano Pacífico, al noroeste del atolón de Midway. El teniente comandante Wade McCluskey inclina su bombardero en picado Douglas A. Douglas en una caída casi vertical. Debajo de él, esparcidos sobre el agua turquesa como juguetes en una bañera, yacen los buques de guerra más poderosos de la Armada Imperial japonesa. Los portaaviones Sakaji, Kaga y Soryu, los mismos navíos que habían llovido destrucción sobre Pearl Harbor apenas 6 meses antes, están atrapados completamente expuestos. Sus cubiertas están abarrotadas de aviones cargados de combustible y armados. Las líneas de combustible serpentean por el entarimado de madera. Bombas y torpedos esperan ser cargados. Es el momento perfecto. El objetivo perfecto. Los bombarderos en picado de McCluskey caen en picada a través de 14.000 pies de cielo vacío. Los portaaviones japoneses no los ven venir. No hay cobertura de casas. No hay advertencia. Solo 37 bombarderos en picado estadounidenses cayendo como ángeles vengadores sobre los objetivos más valiosos del Pacífico. A las 10:26, la primera bomba impacta en la caja cerca del elevador central. Luego otra. Y otra. En cuestión de minutos, los 3 portaaviones se transforman en infiernos flotantes. Las explosiones desgarran sus cubiertas de hangar mientras las municiones almacenadas detonan en reacciones en cadena. Las llamas saltan cientos de pies en el aire. Al final del día, el orgullo de la Armada japonesa estará en el fondo del Pacífico. Es la emboscada más devastadora en la historia naval. Pero aquí está la pregunta que atormentó a los japoneses durante años después: ¿cómo? ¿Cómo supieron los estadounidenses exactamente dónde estaría la flota japonesa? ¿Cómo supieron exactamente cuándo llegaría el ataque? ¿Cómo lograron 3 portaaviones estadounidenses posicionarse en el lugar exacto necesario para tender la trampa perfecta? La respuesta no está en el océano, sino a 1.300 millas de distancia. En un sótano. En Pearl Harbor. Donde un hombre desaliñado en bata roja y zapatillas había logrado el mayor golpe de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Joseph Rockefeller. Y esta es la historia de cómo el genio de un hombre ganó una batalla, cambió el curso de la Guerra del Pacífico, y luego fue destruido sistemáticamente por el mismo gobierno que salvó. Rebobinemos. 3 semanas antes. Mayo de 1942. Imagina que estás entrando al sótano del edificio de administración del 14º Distrito Naval en Pearl Harbor. En el momento en que abres la puerta, el calor te golpea como un muro físico. No hay aire acondicionado. No hay ventanas. Solo el aire havaiano espeso y húmedo mezclándose con humo de cigarrillo tan denso que apenas puedes ver al otro lado de la habitación. La temperatura ronda los 90 grados. El ruido es constante, el traqueteo de las máquinas tabuladoras IBM, el clic-clac de las máquinas de escribir, el murmullo bajo de hombres discutiendo sobre interceptaciones en tonos susurrados. Esta es la estación HYPO. La instalación de inteligencia más secreta del Pacífico. Y posiblemente, en mayo de 1942, la habitación más importante de todo el ejército de los Estados Unidos. Trabajando las 24 horas en esta mazmorra sofocante hay unos 40 hombres. Criptoanalistas. Lingüistas. Operadores de radio. Analistas de tráfico. Están interceptando miles de mensajes navales japoneses cada día, tratando de romper códigos que los japoneses creen inquebrantables. Y en el centro de todo, generalmente sin afeitar, trabajando en su característica bata roja y zapatillas porque el uniforme es simplemente demasiado caliente, está el comandante Joseph Rockefeller. Duerme en un catre en la esquina cuando duerme. Fuma Lucky Strikes en cadena. Sobrevive con café y determinación. Ha estado trabajando 18, a veces 20 horas al día desde Pearl Harbor. Sus ojos están inyectados de sangre. Sus manos tiemblan por el agotamiento. ¿Pero su mente? Su mente está afilada como una navaja. Porque Rochefort y su equipo están al borde de algo enorme. Durante meses, han estado rastreando una acumulación masiva de actividad naval japonesa. Las interceptaciones vuelan espesas y rápidas.
Algo grande se acerca. Los japoneses están planeando una operación importante. ¿Pero dónde? ¿Y cuándo? Las interceptaciones siguen mencionando un objetivo designado AV. AV. 2 letras. Eso es todo lo que tienen. Rochefort está convencido de que AV es el atolón de Midwa, un pequeño puesto estratégico al noroeste de Hawái. Tiene sentido tácticamente. El almirante Yamamoto, el arquitecto de Pearl Harbor, sabe que necesita destruir lo que queda de la flota de portaaviones estadounidense. Midwa sería el cebo perfecto. Atacar Midwa, atraer a los portaaviones estadounidenses y terminar el trabajo que Pearl Harbor comenzó. Pero Washington no está de acuerdo. Los jefes de inteligencia en OP-20G, la sede de criptoanálisis de la Marina en Washington, D.C., piensan que AV podría ser las Islas Aleutianas. O tal vez la costa oeste. O quizás incluso Hawái de nuevo. No están convencidos por el análisis de Rochefort. Después de todo, ¿qué sabe este excéntrico que vive en un sótano en Pearl Harbor que ellos no sepan? Todo, resulta ser. Rochefort sabe que tiene razón. Lo puede sentir. Pero también sabe que el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la flota del Pacífico, necesita certeza. No corazonadas. No conjeturas educadas. Certeza. Porque si Nimitz posiciona a los portaaviones estadounidenses en el lugar equivocado, podrían perder todo el Pacífico en una tarde. Así que Rochefort necesita pruebas. Y aquí es donde el genio de la estación HYPO realmente brilla. El teniente comandante Jasper Holmes, uno de los oficiales más confiables de Rochefort, un ex capitán de submarino convertido en analista de inteligencia, tiene una idea brillante. Es simple. Es audaz. Y si funciona, confirmará la identidad de AV sin ninguna duda. El plan, enviar un mensaje falso en lenguaje claro que los japoneses interceptarán. Hacer que revelen AV en sus propios mensajes codificados. Así es como funciona. Se ordena a la guarnición de Midwa enviar un mensaje de radio sin codificar informando que su planta de destilación de agua se ha averiado. El mensaje se envía deliberadamente en claro, para que cualquiera que escuche, incluidos los japoneses, lo oiga. El mensaje dice que Midwa está experimentando una escasez crítica de agua potable. Luego, Rochefort y su equipo esperan. Observando. Escuchando. Monitoreando cada frecuencia japonesa. En 48 horas, interceptan un mensaje de inteligencia japonés. Está codificado, pero pueden leer suficiente. Y dice, AV tiene escasez de agua potable. Ahí está. AV es igual a Midwa. Confirmado. Rochefort inmediatamente envía la noticia a Nimitz. No a través de Washington. No a través de la cadena de mando. Directamente al almirante. Porque Rochefort sabe que la burocracia podría matar esta oportunidad. Cada hora cuenta. Ahora saben dónde. Pero todavía necesitan descifrar cuándo. El código naval japonés JN-25 es diabólicamente complejo. No es un código, sino una serie de códigos que siguen cambiando. Grupos de números de 5 dígitos que representan palabras o frases, pero esos números luego se cifran nuevamente usando aditivos aleatorios de un libro de códigos. Romperlo requiere genio matemático, habilidad lingüística, intuición y miles de horas de trabajo meticuloso. Pero el equipo de Rochefort ha estado descifrando JN-25 durante meses. Han construido una biblioteca de grupos de códigos recuperados. Entienden los patrones, las peculiaridades, la forma en que los oficiales navales japoneses redactan sus mensajes. Y a finales de mayo, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Recuperan una fecha, día N, el día del ataque. A través del análisis de tráfico y mensajes parcialmente recuperados, lo reducen. Principios de junio. Probablemente el 4 o 5. Recuperan composiciones de fuerzas. Múltiples divisiones de portaaviones. Acorazados. Cruceros. Transportes de tropas. Esta va a ser la operación naval más grande en la historia japonesa. Recuperan planes de ataque.
Los japoneses atacarán Midwa al amanecer, destruyendo el aeródromo y ablandándolo para la invasión. Mientras tanto, la fuerza principal de portaaviones estará posicionada para interceptar y destruir cualquier portaaviones estadounidense que responda. Rochefort toma toda esta inteligencia, cada interceptación, cada descifrado de código, cada pieza de análisis, y la compila en un informe completo. Lo entrega personalmente a Nimitz. El informe es asombrosamente preciso. Predice que los japoneses atacarán Midwa el 4 de junio. Identifica la composición de la flota japonesa hasta los nombres de barcos individuales. Incluso predice la ruta de aproximación y el momento del asalto. Nimitz lo lee. Levanta la vista hacia este comandante desaliñado y exhausto en bata. Y toma una decisión que cambiará la historia. Le cree. No a Washington. No a los burócratas de OP-20G que todavía están discutiendo si AF son las Aleutianas. Le cree a Rochefort. Y con base en esa creencia, Nimitz posiciona cada portaaviones disponible, Enterprise, Hornet y el dañado Yorktown, apresuradamente reparado y devuelto al servicio, al noreste de Midwa. Esperando. Ocultos. Listos para tender la trampa. Pero, ¿quiénes eran estos hombres en el sótano? ¿Cómo construyó Rochefort un equipo capaz de realizar milagros? La estación HYPO no estaba llena de almirantes y académicos distinguidos. Estaba llena de inadaptados. Excéntricos. Personas que no encajaban en la rígida jerarquía del establishment militar. Y eso era exactamente por lo que eran brillantes. Toma a Thomas Dyer, por ejemplo. Dyer era músico antes de la guerra, un pianista talentoso sin formación criptográfica formal. Pero tenía un don para los patrones, para ver estructura en el caos. Rochefort lo reclutó personalmente y lo convirtió en uno de los mejores criptoanalistas del Pacífico. Para mayo de 1942, Dyer podía mirar columnas de grupos de números de 5 dígitos e intuir intuitivamente qué grupos representaban palabras comunes como portaaviones o ataque o Midwa. Luego estaba Jasper Holmes, el excomandante de submarino. Holmes era demasiado mayor para el servicio marítimo en 1942, pero su mente táctica era invaluable. Entendía cómo pensaban los oficiales navales japoneses, cómo planificaban las operaciones. Cuando otros analistas miraban las interceptaciones y veían números, Holmes veía intenciones. Amrad era un oficial de idiomas que había pasado años en Japón. Podía leer japonés como un nativo, entendiendo no solo el significado literal de las palabras sino el contexto cultural, la jerga militar, la forma en que funcionaba el lenguaje naval japonés formal. Y había docenas de otros. Operadores de radio que podían identificar a operadores de radio japoneses individuales por su puño, la forma única en que tocaban el código Morse. Analistas de tráfico que rastreaban el movimiento de los barcos japoneses monitoreando patrones en las comunicaciones de radio, incluso cuando no podían leer los mensajes en sí. Matemáticos. Lingüistas. Músicos convertidos en descifradores de códigos. Rochefort los seleccionó a todos personalmente. Y dirigió la estación HYPO según un principio simple: las ideas importan más que el rango. En el sótano de Rochefort, un soldado raso junior podía desafiar el análisis de un comandante. Si tenías una mejor idea, no importaba si eras teniente o suboficial. Lo que importaba era si tenías razón. Esto era herejía en el ejército. La marina funcionaba con jerarquía, con respeto por el rango, siguiendo la cadena de mando. A Rochefort no le importaba. Solía decir: podemos lograr cualquier cosa siempre que a nadie le importe quién se lleva el crédito. Esta filosofía volvía loco a Washington. Los mandos de OP-20G creían que la inteligencia debía fluir hacia arriba a través de los canales apropiados. El análisis debía ser revisado, editado, aprobado por oficiales superiores antes de llegar a los comandantes. Rochefort evitaba todo eso. Cuando tenía inteligencia crítica, la llevaba directamente a la oficina de Nimitz. Y funcionó. Porque en la guerra, no hay tiempo para la burocracia. Cuando sabes que la flota enemiga se dirige hacia Midwa y el ataque ocurrirá en 72 horas,
no presentas un informe y esperas a que sea revisado por 3 capas de oficiales en Washington. Le dices al almirante. Ahora. Pero esta eficiencia, este desprecio por el procedimiento apropiado, este éxito logrado fuera de la jerarquía establecida, hizo enemigos. Enemigos poderosos. Y esos enemigos tendrían su venganza. Para entender lo que le sucedió a Joseph Rockefeller, necesitas entender la política de la inteligencia militar en 1942. Y más específicamente, necesitas entender a 2 hombres, el capitán John Radman y el comandante Joseph Radman. Hermanos. Ambos estacionados en OP-20G en Washington. Ambos convencidos de que la inteligencia debería ser controlada centralmente desde la capital, no distribuida a unidades de campo como la HYPO de Rochefort. Los hermanos Redman representaban todo lo que Rochefort despreciaba del establishment de inteligencia. Eran burócratas. Operadores políticos. Hombres que entendían el poder y la jerarquía mejor que los códigos y las interceptaciones. Y veían la independencia de Rochefort como una amenaza directa a su autoridad. La enemistad había estado hirviendo durante meses. Cada vez que Rochefort enviaba inteligencia directamente a Nimitz, Washington hervía. Cada vez que HYPO descifraba un mensaje antes que OP-20G, los Redman se sentían avergonzados. Y cada vez que Nimitz confiaba en el análisis de Rochefort en lugar del de Washington, era una bofetada en la cara para todo el establishment de DC. Pero el punto de ruptura llegó con AF. Cuando Rockefeller informó que AF era Midway y el ataque vendría a principios de junio, OP-20G retrocedió con fuerza. Su análisis sugería objetivos diferentes. Cuestionaron la metodología de Rochefort. Argumentaron que estaba siendo demasiado agresivo en su descifrado de códigos, llenando vacíos con conjeturas en lugar de certeza. El capitán John Radman, que servía en el Estado Mayor del almirante King siendo el jefe de operaciones navales, el oficial de más alto rango en la Marina de los Estados Unidos, se aseguró de que sus dudas sobre el análisis de Rochefort llegaran al escritorio del almirante. Rochefort, mientras tanto, estaba haciendo afirmaciones que parecían casi imposibles. Estaba diciéndole a Nimitz no solo dónde atacarían los japoneses, sino cuándo, con qué fuerzas y por qué rutas. El nivel de detalle era extraordinario. Demasiado extraordinario, pensaba Washington. Nadie podía descifrar tanto del JN-25. Rochefort debe estar adivinando. Pero no estaba adivinando. Él y su equipo habían pasado 6 meses viviendo en ese sótano, trabajando las 24 horas, construyendo su biblioteca de descifrado de códigos, rastreando cada unidad naval japonesa en el Pacífico. Conocían la armada japonesa mejor que la mayoría de los almirantes japoneses. El truco del agua había demostrado que AF era Midway. Las interceptaciones posteriores confirmaron la línea de tiempo. Y cuando Rochefort presentó su resumen de inteligencia final a Nimitz el 27 de mayo, lo hizo con absoluta confianza. Nimitz le creyó. El almirante King en Washington era escéptico pero permitió a Nimitz proceder. Las fuerzas de tarea de portaaviones se desplegaron a sus posiciones de emboscada al noreste de Midway. Y el 4 de junio de 1942, todo sucedió exactamente como Rochefort había predicho. Los japoneses atacaron Midway al amanecer. Los portaaviones estadounidenses estaban esperando. Los bombarderos en picado de MC Kluski encontraron a los portaaviones japoneses en el momento exacto en que eran más vulnerables. 4 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Soryu y Iryu, se hundieron. Japón perdió cientos de pilotos experimentados. La élite de la Fuerza Aérea Naval japonesa fue aniquilada en un solo día. Fue la victoria naval más decisiva en la historia estadounidense. Una victoria construida completamente sobre inteligencia. Sobre el genio de un hombre y el trabajo incansable de su equipo. Rochefort esperaba reconocimiento. Una medalla, quizás. Ciertamente el reconocimiento de la contribución de la estación HYPO. Después de todo, su inteligencia no solo había ayudado a ganar una batalla, había cambiado la trayectoria de toda la guerra del Pacífico. Lo que obtuvo en cambio fue traición.
Pero antes de llegar a esa traición, necesitamos entender cómo Joseph Rockefeller se convirtió en el hombre que podía pensar como un oficial naval japonés. Porque esa habilidad, esa comprensión profunda de la cultura y psicología militar japonesa, fue lo que hizo su análisis tan devastadoramente preciso. Joseph John Rockefeller nació en 1900 en Dayton, Ohio. Creció de clase media, sin nada notable, sin mostrar signos particulares de genio. Pero tenía una característica definitoria: ambición. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Rochefort estaba desesperado por unirse a la lucha. Solo había un problema. Tenía 17 años. Así que mintió sobre su edad y se alistó en la Reserva Naval de los Estados Unidos en 1918. Para cuando la Marina descubrió su edad real, la guerra había terminado y Rochefort había demostrado ser capaz. Lo dejaron quedarse. Después de la guerra, Rochefort asistió brevemente a la Academia Naval antes de transferirse a una comisión regular. Sirvió en destructores y cruceros durante la década de 1920, mostrando competencia pero nada extraordinario. Era inteligente, dedicado, pero no marcado para la grandeza. Luego llegó la oportunidad que definiría su vida. En 1925, la Marina seleccionó a Rochefort para entrenamiento de idiomas en Japón. Esto era parte de un programa previsor para desarrollar oficiales que pudieran entender al adversario futuro más probable de América en el Pacífico. Rochefort pasó 3 años en Japón, 1925 a 1928, viviendo con familias japonesas, estudiando en universidades japonesas, sumergiéndose completamente en el idioma y la cultura. Y se enamoró de ello. Rochefort se volvió fluido en japonés. No solo conversacional, sino verdaderamente fluido. Podía leer literatura japonesa clásica. Podía entender los matices del lenguaje militar formal. Podía pensar en japonés. Pero lo más importante, comenzó a entender cómo pensaban los oficiales navales japoneses. Su entrenamiento. Sus tradiciones. Sus preferencias tácticas. La forma en que abordaban los problemas. En la cultura militar japonesa, había un enorme énfasis en la acción ofensiva, en la batalla decisiva, en la muerte honorable sobre la retirada vergonzosa. Entender estos factores culturales permitió a Rochefort predecir la estrategia japonesa de maneras que el puro descifrado de códigos nunca podría. Cuando regresó a los Estados Unidos en 1928, Rochefort fue asignado a inteligencia naval. Pasó la década de 1930 moviéndose entre asignaciones de descifrado de códigos y servicio marítimo, construyendo gradualmente su experiencia en criptoanálisis mientras mantenía su conexión con el idioma y la cultura japonesa. Para 1941, cuando fue nombrado jefe de la estación HYPO en Pearl Harbor, Rochefort era probablemente el oficial más calificado en la Marina de los Estados Unidos para el trabajo. Combinaba 3 habilidades raras: capacidad experta en descifrado de códigos, fluidez en japonés y una mente táctica que entendía las operaciones navales. Esta combinación fue devastadora para el secreto japonés. Cuando Rochefort leía un mensaje japonés parcialmente descifrado, no solo estaba viendo palabras aleatorias. Estaba viendo intenciones. Cuando analizaba patrones de tráfico de radio, no solo estaba rastreando barcos. Estaba rastreando el pensamiento operacional japonés. Podía mirar evidencia fragmentaria y reconstruir planes de batalla completos porque entendía la lógica cultural y táctica que impulsaba la planificación japonesa. Esto es lo que Washington nunca entendió. Pensaban que la inteligencia se trataba de descifrar códigos. Pero Rochefort sabía que se trataba de entender mentes. Y en mayo de 1942 entendía la mente del almirante Yamamoto perfectamente. Sabía que Yamamoto era agresivo, arriesgado, comprometido con la batalla decisiva. Sabía que Yamamoto no perdería tiempo en objetivos menores. Sabía que después de Pearl Harbor, Yamamoto querría terminar el trabajo, destruir los portaaviones estadounidenses, aplastar la moral estadounidense, forzar una paz negociada antes de que el poderío industrial estadounidense pudiera cambiar el rumbo. Midway tenía perfecto sentido. Era el siguiente movimiento lógico. Las piezas del rompecabezas encajaban todas porque Rochefort entendía la mente que había creado el rompecabezas.
Y ese entendimiento salvó a la flota del Pacífico de América. 4 de junio de 1942. La batalla de Midway se desarrolla exactamente como Rochefort predijo. A las 4:30 de la mañana, la fuerza de portaaviones japonesa lanza su primer ataque contra Midway, 108 aviones. La guarnición estadounidense en Midway ha sido reforzada basándose en la inteligencia de Rochefort. Y están listos. Los cazas marinos y los cañones antiaéreos enfrentan el ataque japonés. Los japoneses logran dañar algunas instalaciones, pero Midway permanece operativo. Mientras tanto, 30 millas al noreste, el almirante Raymond Spruance comanda la Fuerza de Tarea 16, los portaaviones Enterprise y Hornet. 30 millas al norte de él, el contraalmirante Frank Jack Fletcher comanda la Fuerza de Tarea 17, el portaaviones Yorktown. Están posicionados exactamente donde Rochefort les dijo que los japoneses serían vulnerables. Los portaaviones japoneses completan su ataque a Midway y comienzan a recuperar aviones. Este es cuando son más vulnerables, aviones en cubierta, líneas de combustibles puestas, municiones siendo movidas. Y no tienen idea de que los portaaviones estadounidenses estén cerca. El almirante Nagumo, comandando la fuerza de portaaviones japonesa, ha asumido que los estadounidenses todavía están en Pearl Harbor o dispersos por el Pacífico. La inteligencia de Rochefort ha dado a los estadounidenses sorpresa completa. Múltiples ataques estadounidenses se lanzan durante toda la mañana. Los bombarderos torpederos entran primero y son masacrados, la cobertura de cazas japonesa y el fuego antiaéreo son devastadores. El escuadrón de torpedos 8 del Hornet pierde los 15 aviones. El escuadrón de torpedos 6 del Enterprise pierde 10 de 14 aviones. Los ataques con torpedos no logran nada. Pero lo logran todo. Porque mientras los cazas japoneses están abajo a nivel del mar, masacrando a los bombarderos torpederos, no están arriba donde necesitan estar. A las 10:22 de la mañana, los bombarderos en picado de McCluskey del Enterprise llegan arriba a 14.000 pies. Al mismo momento, los bombarderos en picado del Yorktown se acercan desde otra dirección. Los japoneses no tienen cazas en altura. Los portaaviones están expuestos. McCluskey selecciona el Kaga. Su comandante de escuadrón toma el Akagi. Los bombarderos del Yorktown golpean el Soryu. Durante 6 minutos, los bombarderos en picado estadounidenses se lanzan sobre los portaaviones japoneses en oleadas. Impacto tras impacto tras impacto. El Kaga recibe 4 bombas. El Akagi recibe 2. El Soryu recibe 3. Los 3 portaaviones estallan en llamas. Explosiones secundarias desgarran sus cubiertas de hangar. Las municiones y el combustible que estaban siendo cargados en los aviones detonan en bolas de fuego masivas. En minutos, los 3 están ardiendo incontrolablemente. Los marineros japoneses saltan al océano para escapar del infierno. Para la noche, Akagi, Kaga y Soryu se han hundido. El cuarto portaaviones japonés, Iryu, lanza un ataque de represalia que daña al Yorktown, pero luego es encontrado y destruido por bombarderos en picado estadounidenses. Al anochecer del 4 de junio, los japoneses han perdido sus 4 portaaviones y aproximadamente 3.000 hombres, incluidos muchos de sus pilotos más experimentados. Los estadounidenses han perdido el Yorktown y unos 300 hombres. Es la victoria naval más desigual en la historia de la guerra. Y es completamente debida a la inteligencia. Nimitz posicionó sus portaaviones perfectamente porque Rochefort le dijo exactamente a dónde ir. Las fuerzas estadounidenses lograron sorpresa completa porque Rochefort había descifrado las intenciones japonesas. La emboscada funcionó porque Rochefort entendía el pensamiento táctico japonés. Un hombre. En un sótano. Leyendo códigos y prediciendo estrategias. Salvó la flota del Pacífico. Cambió el rumbo de la Guerra del Pacífico. Le dio a América su primera victoria importante después de 6 meses de derrotas. Y por esto, la Marina de los Estados Unidos lo castigaría. En las semanas después de Midway, Nimitz intentó que Rochefort fuera reconocido por su contribución. Lo recomendó para la Medalla al Servicio Distinguido, uno de los honores más altos del ejército.
La citación elogiaba el trabajo brillante e incansable de Rochefort y específicamente le acreditaba haber proporcionado la inteligencia que llevó a la victoria en Midway. La recomendación fue a Washington. Al escritorio del almirante King. King, recuerda, había sido escéptico de la inteligencia previa a la batalla de Rochefort. Y el Estado Mayor de King incluía al capitán John Redman, uno de los principales antagonistas de Rochefort TOP-20G. El premio fue negado. Pero los Redman no habían terminado. Querían que Rochefort fuera removido. Castigado. Hecho un ejemplo. Porque a sus ojos, el pecado de Rochefort no era estar equivocado, era tener razón fuera de la cadena de mando. En octubre de 1942, solo 4 meses después de Midway, Rochefort fue relevado del mando de la estación HYPO. La razón oficial era que necesitaba un descanso, que había estado trabajando demasiado duro durante demasiado tiempo. La razón real era que Washington quería sacarlo del panorama de inteligencia. Fue transferido para comandar un dique seco flotante en San Francisco. Un dique seco flotante. Esto era el equivalente de promover a un entrenador ganador del Super Bowl a asistente de gerente de equipos. Fue una humillación deliberada. Rochefort pasó el resto de la guerra en posiciones administrativas, lejos del trabajo de inteligencia. Su experiencia, su genio probado, todo desperdiciado porque había hecho que hombres poderosos en Washington quedaran mal. La estación HYPO continuó bajo nuevo liderazgo, pero los cambios que Washington impuso paralizaron su efectividad. La cultura innovadora y libre que Rochefort había construido fue reemplazada por un control jerárquico rígido. La línea directa con Nimitz fue cortada. La inteligencia tenía que fluir ahora a través de canales apropiados, con todos los retrasos y filtrado político que eso implicaba. Los hombres que habían trabajado con Rochefort estaban atónitos. Gier, Holmes, Wright, todos sabían lo que había pasado. Habían ganado la batalla más importante de la Guerra del Pacífico, y su líder estaba siendo castigado por ello. Después de la guerra, Rochefort se retiró de la Marina. Trabajó en negocios privados, viviendo tranquilamente. Rara vez hablaba sobre su servicio en tiempos de guerra. La Marina había dejado claro, su contribución no sería reconocida. Su papel en Midway no sería celebrado. Las historias oficiales acreditarían la inteligencia en términos vagos pero no mencionarían su nombre. Durante más de 30 años, Joseph Rockefeller fue borrado de la historia de Midway. La batalla fue atribuida a la brillantez de Nimitz, al coraje de los pilotos de bombarderos en picado estadounidenses, a la buena suerte. Pero no al hombre cuya inteligencia había hecho todo posible. Rochefort murió en 1976. Tenía 76 años. Murió sin recibir nunca el reconocimiento que merecía de su gobierno. Pero incluso en la muerte, la verdad tiene una forma de emerger. Después de la muerte de Rochefort, los historiadores comenzaron a reconstruir la verdadera historia de Midway. A medida que los documentos fueron desclasificados y los veteranos comenzaron a hablar más abiertamente, el alcance de la contribución de Rochefort se volvió innegable. En 1985, la Marina realizó una revisión interna. Examinaron la evidencia. Entrevistaron a sobrevivientes. Miraron los informes de inteligencia. Y llegaron a una conclusión inevitable: Rochefort había sido tratado injustamente. Su trabajo de inteligencia en tiempos de guerra había sido extraordinario. La negación de su medalla al servicio distinguido había sido errónea. En 1986, 10 años después de su muerte, el presidente Ronald Reagan otorgó póstumamente a Joseph Rockefeller la medalla al servicio distinguido. La ceremonia se llevó a cabo en el Pentágono. La familia de Rochefort finalmente recibió el reconocimiento que él había ganado 44 años antes. La citación dice, en parte, su liderazgo inspirador y logros brillantes asistieron en una victoria vital y decisiva para los Estados Unidos. Hoy, la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en Hawái se llama Edificio Joseph J. Rochefort. Su fotografía cuelga en el Salón de la Fama de Inteligencia Naval. La comunidad de descifrado de códigos lo considera uno de los mejores oficiales de inteligencia en la historia estadounidense.
Pero estos honores llegaron demasiado tarde para el propio Rochefort. Nunca supo que su trabajo sería recordado. Nunca vio su nombre en los libros de historia. Nunca recibió la disculpa que merecía de la institución a la que había servido tan fielmente. Y esa es la tragedia en el corazón de esta historia. Joseph Rochefort hizo todo bien. Construyó un equipo brillante. Descifró un código inquebrantable. Predijo movimientos enemigos con precisión asombrosa. Entregó al almirante Nimitz la inteligencia necesaria para ganar la batalla naval más importante de la Guerra del Pacífico. Y la burocracia lo castigó por ello. Porque en el ejército, como en cualquier institución grande, tener razón no siempre es suficiente. A veces, tener razón de la manera equivocada, o en el momento equivocado, o de una manera que hace que personas poderosas queden como tontos, es peor que estar equivocado según el procedimiento. La historia de Rochefort es un recordatorio de que incluso en asuntos de vida o muerte, incluso en medio de una guerra mundial, los egos y la política y las enemistades mezquinas pueden importar más que la excelencia. Es un recordatorio de que el genio no siempre triunfa. Que hacer lo correcto no garantiza recompensa. Pero también es un recordatorio de algo más, que una persona puede cambiar la historia. En mayo de 1942, con América tambaleándose de derrota tras derrota, con la armada japonesa dominando el Pacífico, con la invasión de Hawái o la costa oeste pareciendo posible, un comandante desaliñado en un sótano en Pearl Harbor hizo la diferencia entre victoria y catástrofe. No comandó una flota. No voló un avión. No disparó un tiro. Se sentó en una habitación sofocante, fumando cigarrillos en cadena, trabajando horas imposibles, liderando un equipo de inadaptados y leyendo el correo de otras personas. Y cambió el mundo. Hoy, cuando recordamos la batalla de Midway, con razón honramos a los pilotos que se lanzaron a través del fuego antiaéreo para hundir portaaviones japoneses. Honramos al almirante Nimitz por su audaz decisión de confiar en la inteligencia y posicionar sus portaaviones para la emboscada. Honramos a los marines que defendieron la isla de Midway contra probabilidades abrumadoras. Pero también debemos recordar a Joseph Rochefort. El genio en el sótano. El hombre que ganó la batalla antes de que se lanzara la primera bomba. El héroe que su país intentó olvidar. Porque la verdadera lección de su historia no se trata de descifrado de códigos o inteligencia militar o incluso la batalla de Midway. Se trata de lo que sucede cuando las instituciones valoran la conformidad sobre la excelencia, cuando la política importa más que la verdad, cuando el reconocimiento va a quienes juegan el juego en lugar de a quienes lo cambian. Joseph Rochefort no jugó el juego. Evitó la burocracia, ignoró la jerarquía y se enfocó en una cosa, detener a la armada japonesa. Y tuvo éxito más allá de la imaginación más salvaje de cualquiera. Por eso, merecía mejor de lo que obtuvo. Todos le debemos mejor de lo que obtuvo. Si quieres más historias de héroes olvidados que cambiaron la historia, suscríbete y toca la campana. Porque la historia no se trata solo de los nombres famosos que todos recuerdan. Se trata de personas como Joseph Rochefort, los que trabajaron en las sombras, que hicieron lo imposible posible, que ganaron guerras sin que nadie supiera sus nombres. Al menos, no hasta décadas después cuando la verdad finalmente salió. Y a veces, eso es todo lo que podemos esperar. No reconocimiento en nuestro propio tiempo. No medallas ni desfiles ni monumentos mientras estemos vivos para verlos. Solo la esperanza de que algún día, alguien contará la verdad. La verdad de Joseph Rochefort finalmente se cuenta. Su nombre es recordado. Su genio es reconocido. Su contribución a la victoria es innegable. Solo llegó 40 años demasiado tarde.